Es un gusto presentarnos, en el que comenzaré con el capítulo 12, con una breve explicación del libro Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri. En el capítulo 12 se realiza un enfoque del proceso cualitativo en el que se conoce el papel que cumple la revisión de la literatura y la hipótesis, donde comenzamos a obtener datos e ideas de un problema de investigación. Mi nombre es Karina García. Les voy a hablar sobre el documento de Roberto Hernández Sampieri. En el capítulo 15, él nos habla del diseño de investigación cualitativa. Capítulo 2. Inicio del proceso cualitativo, planteamiento del problema, revisión de la literatura, surgimiento de la hipótesis e inmersión en el campo. En el siguiente capítulo se aborda la manera en que la idea se desarrolla y se transforma en el planteamiento del problema de investigación cualitativa. 6 elementos resultan fundamentales para plantear un problema cualitativo: los objetivos de investigación, preguntas de investigación, justificación, viabilidad, evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema y definición inicial del ambiente o contexto. Esencia de la investigación cualitativa. Sabemos que la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explicándolos desde la perspectiva de los participantes y de su ambiente natural y su contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus partes, los puntos de vista, interpretaciones y significados. ¿Qué significa plantear el problema de investigación cualitativa? Después de haber conocido la idea del estudio, el investigador debe familiarizarse con el tema en cuestión, en el que necesitamos conocer con mayor profundidad el terreno que estamos pisando. En sí, conocer el tema en que vamos a tratar. Tenemos también otras sugerencias para plantear el propósito de un proyecto, que son: 1. Usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio, como razones, motivaciones, búsqueda, indagación, consecuencias, identificación. 2. Utilizar verbos activos que comunican la intención básica del estudio y las acciones que se lleven a cabo para comprender el fenómeno. Por ejemplo, los verbos describir, entender, comprender, examinar, describir, desarrollar, analizar, el significado de descubrir, explorar, etc. 3. Emplear un lenguaje neutral, no direccionado. Evitar palabras que limiten el estudio o implican un resultado específico. Incluir una definición general sobre el fenómeno, problema o idea central, especialmente si no es un tema conocido. Poder dar a conocer más acerca del tema. 5. Denotar la estrategia de investigación, el diseño básico y los tipos generales. 6. Mencionar los casos de estudio, pero definidos. Identificar el lugar o ambiente inicial del estudio, por ejemplo, hogares, laboratorios, escuelas, empresas, eventos, simuladores, hospitales, sitios históricos, unas áreas geográficas, etc. También otras sugerencias para plantear el propósito de un proyecto, que son:
1. Usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio como razones, motivaciones, búsqueda, indagación, consecuencias, identificación. 2. Utilizar verbos activos que comunican la intención básica del estudio y las acciones que se lleven a cabo para comprender el fenómeno. Por ejemplo, los verbos describir, entender, comprender, examinar, describir, desarrollar, analizar, el significado de descubrir, explorar, etc. 3. Emplear un lenguaje neutral, no direccionado. Evitar palabras que limiten el estudio o implican un resultado específico. Incluir una definición general sobre el fenómeno, problema o idea central, especialmente si no es un tema conocido. Poder dar a conocer más acerca del tema. 5. Denotar la estrategia de investigación, el diseño básico y los tipos generales. 6. Mencionar los casos de estudio, pero definidos. Identificar el lugar o ambiente inicial del estudio, por ejemplo, hogares, laboratorios, escuelas, empresas, eventos, simuladores, hospitales, sitios históricos, unas áreas geográficas, etc. Como complemento a los objetivos de la investigación, se plantean las preguntas de investigación, por lo que tendrán que ser congruentes. Son aquellas las que se van a responder al finalizar el estudio para lograr los objetivos. Aquellas que se van a ir respondiendo durante la investigación. La justificación. Cuando el estudio necesita la aprobación de otras personas, resulta importante cumplir la justificación. Asimismo, en la justificación se puede incluir datos cuantitativos para dimensionar el problema del estudio. Así también el planteamiento puede enriquecerse con datos y testimonios estadísticos sobre algunos datos o números, sus consecuencias y otros temas. La viabilidad es un elemento que también se valora y se pondera según el trabajo, los recursos y las capacidades. Tenemos que tener en cuenta que el lugar en el que vamos a realizar la investigación, puesto que es donde vamos a trabajar en ello. La primera tarea es explorar el contexto que se realiza, seleccionando inicialmente lo que significa evaluarlo, cerciorarnos que es el adecuado. Asimismo, es preciso estimar tentativamente el tiempo aproximado que nos lleva el estudio y revalorar sus viabilidades. Asimismo, es preciso estimar tentativamente el tiempo aproximado que nos llevará el estudio y revalorarlo su viabilidad según sus recursos, sus capacidades y el tiempo en el que se va a realizar la investigación. Ingresamos al ambiente o campo. El investigador debe hacer una inmersión total del ambiente, lo cual implica decidir el lugar específico donde se van a recolectar los datos, validar
si la muestra o unidades se mantienen, así como la recolección de datos y el análisis que ya se iniciaron. Otro es observar lo que ocurre en el ambiente, desde lo más ordinario hasta cualquier suceso inusual. Comenzar a adquirir el punto de vista interno de los participantes respecto de cuestiones que se vinculan con el planteamiento del problema. Recabar datos sobre los conceptos, lenguajes y maneras de expresión, historias y relaciones de los participantes. Detectar los procesos sociales fundamentalmente en el ambiente y determinar cómo operan. Tomar notas como datos, como apuntes, mapas, esquemas, cuadros, diagramas, fotografías, así como recabar objetos y artefactos. Elaborar las primeras descripciones del ambiente, reflexiones sobre el propio papel de nuestra presencia y las vivencias, que también son una fuente de datos. Las observaciones durante la inmersión inicial en el campo son múltiples, generales y poco centradas o dispersas. Así también el planteamiento del problema al ser muy flexible, se puede ir modificando. Las descripciones del ambiente es una interpretación detallada de casos, seres vivos, personas, objetos, lugares específicos y eventos del contexto. Deben de transportar al lector al sitio de la investigación. En la inmersión inicial se pueden utilizar diversas herramientas. Es importante ampliar las descripciones con mapas y fotografías, las cuales podemos utilizar. Por otra parte, el investigador escribe lo que observa, escucha y percibe a través de sus sentidos mediante dos herramientas: las anotaciones y bitácoras o diario de campo, en donde registra sus últimas descripciones acerca de la investigación. Las anotaciones o notas de campo. Es necesario llevar y elaborar anotaciones durante los eventos y sucesos vinculados con el planteamiento. De no poderlo hacer, la segunda alternativa es poder efectuarlo después de los hechos lo más pronto posible. Las anotaciones se producen al terminar cada periodo en el campo, así como tales registros y notas se guarden o archiven de manera separada por eventos, temas o periodos, así como que se tomen los hechos o periodos en el que se anotan, como las fechas y horas y las actividades en las que se realizan en el campo. Resulta muy conveniente grabar audios o videos, así como tomar fotografías, elaborar mapas y diagramas sobre el contexto o ambiente, movimientos de los participantes observados y todo lo que se necesite. En las anotaciones es importante incluir nuestras propias palabras, sentimientos y conductas. Cada vez que sea posible es necesario volverlas a leer, registrar nuevas ideas, comentarios u observaciones. Otras recomendaciones sobre las notas son: al dictarlas o escribirlas se recomiendan utilizar oraciones completas, o si son abreviaturas, ampliarlas a la brevedad posible. No olvidar que debemos registrar tiempo, fechas y horas y lugares, y anotar las fuentes bibliográficas. Si se refiere a un evento, anotar las
durante este. Transcribir o transferir a la brevedad posible las notas o bitácoras de campo, el audio, video y fotografías al dispositivo o computadora. Las anotaciones pueden ser de diferentes clases. 1. Anotaciones de la observación directa. Donde apuntamos las descripciones de lo que estamos viendo, escuchando, olfateando, palpando del contexto y de los casos o participantes observados, ordenándolas de manera cronológica, donde vamos narrando los hechos que están sucediendo. La segunda, anotaciones interpretativas. Comentarios sobre los hechos, nuestras interpretaciones de lo que estamos percibiendo sobre significados, emociones, reacciones, interacciones de los participantes. Las anotaciones temáticas, donde se van anotando las ideas, las hipótesis, las preguntas de investigación, especulaciones vinculadas con la teoría, categorías y temas, conclusiones preliminares y descubrimientos que, de nuestro juicio, vayan arrojando a las observaciones. Las anotaciones personales del investigador, como el aprendizaje, los sentimientos, las sensaciones. La bitácora o diario de campo, que es una especie de diario de personal donde además se incluyen la bitácora o diario de campo. La bitácora o diario de campo, que es una especie de diario personal donde además se incluyen descripciones del ambiente, en donde abarcan los lugares, las personas, las relaciones y eventos, los mapas, los diagramas, cuadros y esquemas, secuencias de los hechos o cronología de sucesos, listado de eventos o artefactos recogidos en el contexto y aspectos del desarrollo de la investigación. Es un material en el que contamos cosas para tenerlas en cuenta en el proceso de la investigación y en el campo. Como podemos ver, las fases del proceso de la investigación cualitativa se traslapan y no son secuenciales, sino que podemos regresar a una etapa inicial o retomar otra dirección. El planteamiento puede variar y llenarnos por rumbos que ni siquiera habíamos previsto. La inmersión inicial nos conduce a generar los primeros temas sobre el planteamiento, seleccionando un diseño y una muestra que, como veremos, implica continuar adentrándonos en el ambiente y tomar decisiones. Y con eso terminamos el capítulo 12. Gracias por su atención. Diseño de la investigación cualitativa. Diseño en el enfoque cualitativo. Es el abordaje general que se utiliza en el proceso de investigación. El diseño, al igual que la muestra, la recolección de los datos y el análisis, seguirán surgiendo desde el planteamiento del problema hasta la inversión inicial y el trabajo de campo, y desde luego sufren modificaciones. Sus características son formas de abordar el fenómeno, deben ser flexibles y abiertos, no hay fronteras o límites procesos entre ellos. Tipos básicos. Teoría fundamentada. Su propósito es desarrollar teorías basadas en datos empíricos y se aplica a áreas específicas. La teoría fundamentada es un diseño
y un producto, ya que el investigador produce una explicación general o una teoría respecto a un fenómeno o proceso, y también es la acción o interacción que se aplica en un contexto concreto desde la perspectiva de los participantes. La teoría fundamentada identifica los conceptos implicados y la secuencia de acciones e interacciones de los participantes. Puede ser sistemáticos o emergentes. Los sistemáticos, más que todo este diseño es fundamental en el proceso de análisis de los datos y tiene un procedimiento que es la recolección de los datos, codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva, visualización de las teorías. Y la emergente, en esta es importante que el investigador se pregunte qué procesos o fenómenos están ocurriendo. Es una forma de preconcebir categorías cuya finalidad es verificar una teoría más que construirla. El diseño emergente se efectúa a la codificación abierta y de esta emergen las categorías, también para la comprensión constante que se conecta entre sí para producir teoría. Sus procedimientos son codificación abierta, fenómeno clave. Se puede decir que es un resultado de análisis. Codificación axial. Concluye con el desarrollo del modelo llamado paradigmas codificado. Esta tiene diferentes funciones como las consecuencias, las estrategias y contribuyen con el desarrollo del modelo llamado paradigma codificado, que muestra recolecciones entre datos, los elementos tales como las condiciones causales, categorías claves y condiciones intervinientes. También encontramos la codificación selectiva. En esto el investigador desarrolla las proposiciones o hipótesis para tener un sentido o buen entendimiento. Al final, en sí solo se describe los procesos o fenómenos utilizados en la herramienta de análisis. También encontramos la codificación de teoría. Esta se encarga de identificar los conceptos implicados y la secuencia de acciones e interacciones de los participantes. Diseño etnográfico estudia a grupos, organizaciones y comunidades, también elementos culturales. Este diseño pretende explicar y entender el punto de vista de los participantes. También busca describir, interpretar y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas presentes en tales sistemas. Pueden ser muy amplios y abarca historias, geografías, los subsistemas socioeconómicos, educativos, políticos. Los diseños pueden ser realistas o mixtas, críticos o clásicos, microetnográfico, estudio de casos culturales.
Vamos con la realista o mixta. Esta recolecta datos tanto cualitativos como cuantitativos del sistema sobre ciertas categorías, algunos preconcebidas y otras no. Estas últimas emergen del trabajo del campo. Y los críticos, el investigador está interesado en grupos marginados para contribuir a resolver problemas de injusticia o inequidad. Lo que pretende el investigador es esclarecer la situación de los participantes. También analiza categorías o conceptos que son vinculados con cuestiones sociales como el poder, la injusticia, la hegemonía, la represión y las víctimas de la sociedad. También podemos encontrar los clásicos. En este diseño se considera a toda la cultura en conjunto y se analiza posiciones ideológicas y cuestiones explícitas e implícitas. Los casos se conectan con las estructuras sociales. Se utilizan la idea de indagación utilizando también mapa del lugar hasta descripciones de sus pobladores como ritos, mitos, creencias y costumbres. Los microetnográficos lo que busca es una perspectiva general que se enfoca en los elementos que tienen el mayor significado para interpretar al grupo o comunidad. Estudios de casos culturales. Se considera una unidad de grupo, comunidad o ciudad en función de la cultura sistemáticamente desde una historia y evolución hasta toda su subsistencia, ya sea social, económico o político. Diseño fenomenológico. Exploran, describen y comprenden las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno. Su propósito principal es explorar, describir, comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias. También este diseño se enfoca en la conexión o sucesión de eventos y del punto de vista cronológico y de la esencia de la experiencia compartida. Sus aproximaciones son fenomenología hermenéutica y fenomenología empírica. La hermenéutica, la primera se concentra en la interpretación de las experiencias humanas y los textos de la vida. No sigue reglas específicas, pero considera que es un producto de la interacción dinámica en actividades de indagación. Y la empírica se enfoca más en describir las experiencias de los participantes. Y encontramos el diseño de investigación-acción. Esto se basa en las fases cíclicas o en especial de actuar, pensar y observar. Su finalidad es comprender y resolver problemáticas específicas de una
una colectividad vinculadas a un ambiente. Su objeto básico es que debe conducir a cambiar y por lo tanto este cambio debe incorporarse en el propio proceso de investigación. Se indaga al mismo tiempo que se interviene, cuyas perspectivas son visión técnico-científico. Esto fue la primera en términos históricos. Se basa en ciclos repetidos de análisis para conceptualizar y definir el problema una y otra vez. Así la investigación-acción se integra con base secuencial de acción, planificación, identificación de hechos, análisis, implementación y evolución. Visión deliberada. Se enfoca primordialmente en la investigación humana, la comunicación interactiva, la negociación y la descripción detallada. Visión emancipada. Su objetivo va más allá de resolver problemas o desarrollo. Pretende que los participantes generen cambios sociales por medio de la investigación. Este diseño crea conciencia entre los individuos sobre sus circunstancias sociales y manejar su calidad de vida. Su enfoque son práctico y participativo. El práctico estudia prácticas locales del grupo o comunidad, realiza indagación individual o en grupo y implementa un plan de acción. Y en la participativo estudia temas sociales que contienen la vida de las personas de un grupo, comunidad, personas de un grupo, sin importar la cantidad. Se enfoca en cambios para mejorar el nivel de vida y desarrollo humano de los individuos. Desarrollo narrativo. Analiza historia de vida, vivencias sobre sucesos, considerado una perspectiva cronológica. También pretende entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones. A través de las vivencias contadas por quienes las experimentaron, en sí la narrativa se entiende como historia de participantes relatadas o proyectadas y registrados en diversos medios que describen un evento. Se cimenta en narrativas escritas, verbales, no verbales, incluso artísticos. Esto fue mi presentación del capítulo 15. Muchas gracias.